Hola, ¿se me escucha? Hola. Hola. Bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Que ya me han dado la señal de que hay que comenzar. Buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Y, y bueno, pues nada. Supongo que estaréis impacientes, así que vamos a comenzar. Eh, Vamos a empezar con unas... Joder. A ver, apago esto, ¿no? Sí. Lo desenchufo y ya está. Es que tiene batería. Bueno, venga, sigo. Bueno, pues nada, empezaremos con unas presentaciones. Vamos a ver luego una serie de conceptos básicos de Cassandra. Presentaremos un poquito el lenguaje SQL, que es la tecnología con la que accedemos a datos en Cassandra. Y terminaremos con la parte que yo creo que es la más interesante de toda la presentación, que será modelado de datos, pero utilizando ejemplos para repasar los conceptos, ¿no? Bueno, el objetivo de esta charla principalmente es intentar transmitiros los conceptos básicos y más interesantes sobre los que se asienta Cassandra, ¿vale? Y que a mí me hubiera gustado haber tenido en el momento en el que me lancé a hacer modelos de Cassandra, porque los modelos, según se hacen al principio, funcionan, pero luego a medio tiempo resulta que ya no escalan, y entonces empiezas a tener problemas muy interesantes, como que tienes que migrarlos en producción, etcétera, y son interesantes, pero en realidad no quieres tenerlos. Y todo esto me pasó porque soy un tío impaciente. Me leí los tutoriales y digo, esto, yo creo que esto lo domino rápido, me lancé y voy a intentar que no os pase eso. Entonces, lo primero, ¿cuántos de vosotros estáis familiarizados con SQL? Vale, no la bajéis. ¿Cuántos de vosotros, si leéis, entendéis esto leído? Todos, ¿verdad? Y si os digo que esto es lenguaje SQL de Cassandra, ¿cuántos pensáis, bueno, ahora ya en cuanto llegue a casa me puedo poner a hacer unos modelos de Cassandra porque lo tengo dominado? ¿Solamente estos o alguno más? Vale. ¿Cuántos, además de ser así de impacientes, cuando vais al McDonald's, decís, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Han ido a matar la vaca para hacer el Big Mac mío o qué? Sí, por aquí hay el grupillo de los impacientes fuertes. Y ya para terminar, ¿cuántos cuando veis el icono de carga del ordenador ya no podéis? Ha habido alguno que no ha levantado la mano con lo del Big Mac, pero sí que lo ha levantado con esto, ¿eh? O sea que somos impacientes y además con el tema de los ordenadores, además muy impacientes. Bien, pues yo soy Carlos Alonso y soy un tío impaciente también. Me defino como Spanish Londoner, quiero decir que vivo en Londres, no por mucho tiempo, creo que me volveré no tardando, y visto la acogida que tiene el sector TIC, la informática aquí, pues me vendría a gustito. Estudié en Salamanca, esto es un coñazo porque está haciendo eco todo el tiempo, pero bueno, espero que no os importe. Estudié en Salamanca y ahora trabajo como ingeniero de software en MyDrive Solutions, que es una compañía bastante interesante en Londres. Y bueno, pues os vengo a hablar un poco de Cassandra, pues porque me gusta, porque creo que es interesante y porque este año me dieron un premio al uno de los MVP del año y me pidieron que haga charlitas y tal, y bueno, pues aquí estoy. Nada, si queréis saber un poco más, pues en el Twitter y en mi página web, ¿vale? Ya no se me estaba oyendo, ¿verdad? Pues vale. Sobre MyDrive Solutions. Tengo que poner la diapositiva porque ellos son los que me pagan y entonces es necesario, ¿no? La verdad es que es una empresa con un proyecto muy interesante y diferente. Nos consideramos
sí, no tenemos abuela, los líderes mundiales en el profiling, que es como en el análisis de conductores. Básicamente, colocando cajas negras en coches o con aplicaciones móviles, grabamos todos los datos que guarda que registra el acelerómetro durante un viaje. Al término de ese viaje se envían los datos a nuestro backend, se hace un procesado y se obtiene un perfil psicológico y una puntuación de cómo conduce el tío, ¿vale? Y al final eso se traduce en, bueno, pues, el precio del seguro, ¿verdad? Y también algunos consejos en plan, bueno, pues oye, si quieres morir joven sigue frenando en las curvas y cosas de esas, ¿no? En junio o julio, me parece, de este verano, la empresa la compró el grupo Generali, que esto supongo que sí que lo conoceréis, y como todo el mundo aquí me imagino, pues también estamos buscando gente, entonces si os ha molado la idea, pues ahí en la página web o preguntándome a mí podéis tener más información sobre las vacantes que ofrecemos, etc. Os tendríais que ir a Londres, pero tampoco creo que sea ningún problema porque sí que todos dominamos el inglés, ¿verdad? Bien, y terminando las presentaciones, pues vamos a presentar ya a Cassandra, que es quien nos ha unido aquí hoy. Cassandra es un sistema de bases de datos open source y distribuido. Inicialmente su desarrollo inicial lo hizo Facebook, ¿de acuerdo? Y luego lo hizo open source, se convirtió en un proyecto Apache Top Level en febrero de 2010. Estaba inspirado en los papers Dynamo de Amazon y Bigtable de Google, y a día de hoy pues DataStax es la empresa que está desarrollándolo y comercializando la parte comercial, porque el proyecto, como hemos dicho, es open source. Y bueno, pues como ellos me ayudan un poco a estar aquí, a hacer este tipo de charlas, me han dado también un taquito de pegatinas de Apache Cassandra, que están aquí, los podéis coger luego al terminar, solamente si os gusta la charla, si no, las dejáis aquí. Bien, vamos a pasar ya a ver un poco la chicha, ¿no? Que si no se nos va el tiempo, y sé que sois unos tíos impacientes. El primer concepto que tenemos que dominar antes de meter las manos en Cassandra, no a Cassandra, es el tema del teorema CAP, ¿vale? El teorema CAP nos dice que en todo sistema distribuido solamente podemos tener dos de las tres capacidades, que son consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones en nuestro sistema distribuido. Cassandra, por definición, se define como un sistema eventualmente consistente, por lo tanto se sitúa en la franja verde entre disponibilidad y tolerancia a fallos. Pero no se queda ahí la cosa. Utilizando un par de herramientas que veremos a continuación, nosotros podemos configurar en qué círculo de todos nos queremos situar, con un nivel tan detallado como a nivel de query. Es decir, para cada query que vamos a lanzarle a Cassandra podemos decir si queremos dejar de lado la disponibilidad, la consistencia o la tolerancia a particiones, ¿vale? Y esto es una de las cosas más interesantes de Cassandra y es muy potente, vaya. Nos da mucho poder a los desarrolladores, que es lo que nos gusta. Bien, conceptos básicos de Cassandra, pues bueno, es una base de datos no SQL distribuida y muy rápida, que presenta una gran disponibilidad. Se dice que escala linealmente, ¿vale? Como vemos aquí en la gráfica. Bueno, esta gráfica es un poquito para temas comerciales y quiere un poco parecer que es más que lineal, pero no hagáis mucho caso. Escala linealmente, ¿vale? Pero esto, básicamente, hay muchas de las tecnologías de la competencia que no lo hacen, ¿vale? Y lo que aporta es predictabilidad al sistema. Es decir, si con un nodo puedo tener 240 operaciones por segundo, con dos nodos puedo tener 480, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, debido a su arquitectura peer-to-peer, no existe un single point of failure, es decir, no existe el concepto de maestro-esclavo, etcétera, ¿vale? Entonces no hay un punto que si se nos cae se vaya a la mierda todo el sistema, ¿vale? Sino que el sistema sigue funcionando, falten los nodos que falten. Bueno, si faltan todos, entonces ya no funciona, ¿vale? Pero tiene el concepto de multi-data center, ¿vale? Que es interesante. Se puede escalar horizontalmente, es decir, simplemente añadiendo máquinas baratas de coste asumible. Esto se traduce en ahorro
ahorro de costes, definitivamente, y muy importante, porque este es un error que también se comete mucho, es decir, cuando ya dominamos Cassandra, hostia, como mola Cassandra, voy a dejar de utilizar las bases de datos relacionales. No, cuidado. Cassandra funciona muy bien, tiene sus casos de uso y funciona muy bien para esos casos de uso, pero las bases de datos relacionales funcionan también muy bien, además llevan muchísimos años utilizándose y para sus casos de uso particulares son la herramienta que tenemos que elegir, ¿de acuerdo? Bien, a continuación vamos a ver los componentes que componen los clústeres de Cassandra, ¿vale? Desde el más pequeñito hasta el más grande, que al final sería el clúster. La unidad más pequeña de información y por tanto el componente más pequeño es pues, el valor de una columna. Por ejemplo, Carlos, cuando la columna tiene un nombre que es nombre, ¿verdad? Bien, el siguiente componente, es decir, tenemos la fila, ¿vale? Que agrupa columnas. Pues la fila, por ejemplo, sería el registro que pertenece a mí, la columna nombre tendría Carlos, la columna apellido tendría Alonso, ¿vale? Y esto se identifica con una clave unívoca, que bueno, si los DNIs fueran únicos podríamos decir que es el DNI, ¿de acuerdo? Por encima de eso tenemos particiones. Las particiones son agrupaciones que nosotros definimos cómo se agrupan, por ejemplo, gente de Salamanca, ¿vale? Me agruparía a mí y a toda la gente de Salamanca, ¿de acuerdo? También tenemos nodos. Cada nodo no es más que una máquina ejecutando Cassandra, una instancia de Cassandra, y contiene particiones, ¿vale? Luego tenemos racks, que son agrupaciones lógicas y potencialmente físicas también de nodos, es decir, de máquinas que están juntas. Luego tenemos data centers, que son agrupaciones lógicas de racks, ¿vale? Y finalmente ya tenemos el clúster, que es una agrupación de data centers, ¿vale? Esa es un poco la arquitectura que manejamos en Cassandra y que bueno, es interesante conocerla. Otro concepto muy importante, este concepto no solamente se aplica a Cassandra, sino que también se aplica a muchos sistemas distribuidos, es el consistent hashing. Mediante una función de hash con un gran rango de salidas, lo que conseguimos es, bueno, a esta función le pasamos la clave de partición de los datos, ¿vale? Y conseguimos distribuir la carga. La función esta lo que nos permite es distribuir la carga a lo largo de todo el clúster. ¿Cómo se consigue eso? Bien, pues todos los datos tienen una clave de partición, esa clave de partición la recibe la función de hasheado, que en la nomenclatura de Cassandra se conoce como partitioner, ¿vale? Y nos da una salida que es un token, ¿vale? Este token es simplemente un número en el rango de -2 a la 63 hasta +2 a la 63, que es una borrada de números. Y bueno, pues ese es el token, acabamos de ver lo que era un token, ese es el token o partición, ¿vale? En el que se va a situar ese dato concreto. Como vemos en el anillo de la derecha, cada nodo se reparte por igual un rango de tokens, de tal manera que, dependiendo de cuál sea la salida de la función de particionado, sabemos de antemano cuál va a ser el nodo responsable de tener esa información, ¿de acuerdo? Bien, esto quedaros con el toque, que vamos a ver la utilidad importante después. Siguiente concepto, coordinación de peticiones. Tenemos el concepto del coordinator, del coordinador, ¿vale? Que es el nodo designado para coordinar una petición. Importante, hemos dicho que Cassandra tiene una arquitectura peer-to-peer, es decir, cualquier nodo puede coordinar cualquier petición, ¿vale? Da lo mismo el tipo de petición. Normalmente, ¿cómo se hace? Bien, pues como hemos visto anteriormente con el consistent hashing, ¿vale? El consistent hashing no es más que una función que recibe una entrada y produce una salida. Normalmente el driver, que es la librería que nosotros tenemos en nuestra aplicación y que va a conectarse con el clúster, normalmente tiene esa función de particionado también y de antemano sabe ese dato quién es el poseedor primario de ese dato. Por lo tanto, en vez de enviárselo a cualquiera, intentará enviárselo a ese nodo poseedor primario de ese dato, que ya sabemos de antemano que va a ser el responsable, ¿de acuerdo? Parece lógico, pero bueno, si ese nodo por lo que sea está muy saturado, pues entonces se lo enviaría a otro, ¿vale? Pero, como decíamos, cualquier nodo, sea o no el poseedor primario de los datos, puede
coordinar cualquier tipo de petición. Por lo tanto, no existe un single point of failure, ¿vale? Si se cae el nodo, que es el poseedor primario de los datos, da igual, otro lo hará, ¿vale? Y más adelante, bueno, hoy no porque no daría tiempo, pero como sé que os va a molar el tema de Cassandra, más adelante descubriréis cómo hace la recuperación cuando un nodo que estaba caído vuelve a la vida, ¿de acuerdo? Siguiente concepto, factor de replicación. Este es sencillo, es cuántas réplicas, cuántas copias queremos de nuestros datos. Bien, ¿para qué queremos la replicación? Bueno, pues lo primero, para recuperación de desastres, es decir, si nosotros tenemos todos nuestros datos en una máquina y no tenemos replicación y esa máquina la perdemos, pues ya sabemos qué pasó con los datos. Si nosotros hacemos replicación, pues tenemos la posibilidad de que... perdón, me he desconcentrado con las fotos y que nunca me hacen tantas fotos. Tenemos la seguridad de que nuestros datos van a estar replicados en otros nodos del sistema, ¿de acuerdo? Y otra utilidad interesante de la replicación es acercar datos a los usuarios. Es decir, si nosotros tenemos una aplicación que funciona a nivel mundial, tenemos usuarios en Estados Unidos y usuarios en Europa y nuestros nodos están todos en Estados Unidos, los usuarios que se conecten desde Europa van a pagar una penalización que es lo que tarda la petición en ir y volver de cruzar el Atlántico, que no sé si son 100 milisegundos o 180 milisegundos, una cosa así, que bueno, no es mucho, pero oye, es una petición, es una penalización que no queremos pagar, que no queremos que nuestros usuarios paguen. Entonces, creando otro data center en Europa, la replicación se haría de manera transparente, sin que nosotros tengamos que hacer nada, ¿de acuerdo? Y entonces cada usuario se conectaría a los datos que tiene más cercanos, con lo cual la información fluiría más rápido. Y la tercera uso interesante pues es la segregación de tipos de tareas. Si tenemos un data center para nuestros usuarios y otro data center para que nuestra gente de business o nuestros data scientists hagan sus peticiones, las peticiones que hagan unos no van a afectar al rendimiento que vean los otros, ¿de acuerdo? Entonces, bien, nos gusta la replicación. Se define a nivel de key space. Key space en Cassandra se traduce por base de datos en el mundo relacional, ¿de acuerdo? Y tenemos dos estrategias, como veis aquí, ¿vale? Tenemos la Simple Strategy y la Network Topology Strategy. La Simple Strategy es la que utilizaremos en desarrollo y pruebas y la Network Topology Strategy es la que utilizaremos en producción. Esto es importante saberlo porque luego cambiar la replicación es un poco rollete y si lo sabéis de antemano, pues bueno saberlo. Además, la Network Topology Strategy nos permite decir qué replicación queremos, como veis aquí, qué replicación queremos por cada data center que tenemos. Entonces, dependiendo de cuáles sean los requerimientos de cada data center, podemos decir, bueno, pues aquí me replicas más y aquí me replicas menos. Y además tiene otra cosa muy interesante y es que es consciente de los racks, de tal manera que no va a poner una réplica de los datos, vamos a explicarlo aquí en esta, no va a poner, si estamos replicando en el data center del este, ¿de acuerdo? Imaginemos que el nodo primario es el 6 y hemos pedido replication factor 2, ¿vale? Cassandra no va a poner la réplica en el nodo 5 porque están dentro del mismo rack y considera que pueden estar juntos físicamente, de tal manera que si alguien tira el café encima del rack, perderíamos todos los datos. Entonces lo que va a hacer es primero garantizar que la réplica va a otro rack, ¿de acuerdo? Para intentar que, bueno, que la replicación sea más potente, ¿vale? Y eso la Simple Strategy no lo hace. La Simple Strategy simplemente coge el anillo y dice, vale, pues si yo soy el primero, el segundo es el siguiente y el tercero es el de más allá, etcétera, ¿vale? Bien. Siguiente concepto, Consistency Level. Consistency Level es cuántos nodos necesitamos que nos respondan OK para que una operación se considere exitosa. Entonces, bueno, pues cuántos nodos de los que son réplica, ¿vale? No de todo el clúster, ¿vale? Entonces, existen diferentes valores, por ejemplo, aquí tenemos un par de ejemplos. El Consistency Level 1, ¿vale? Es que solamente un nodo tiene que responder. Por ejemplo, esta sería una escritura con Consistency Level
1 y replication factor 3, ¿vale? 3. Entonces, el cliente se conecta a A. A es poseedor primario de los datos, entonces guarda el dato y le contesta inmediatamente al cliente y le dice, vale, operación completada, porque he conseguido el consistency level que tú me has pedido. Pero luego él se encargará de conseguir la replicación 3 que tiene el sistema, ¿de acuerdo? Pero eso ya, el cliente ya no estará esperando a que esa replicación ocurra. Esa replicación evidentemente podría fallar, ¿verdad? Porque el nodo C podría estar caído. También tenemos quórum, ¿vale? Que quórum es pues, la mitad más 1, básicamente. Entonces, en este caso, una escritura con quórum, pues ocurriría de la misma manera. Lo que pasa es que A, antes de contestar al cliente diciéndole que la escritura ha sido correcta, tiene que esperar a que por lo menos B o C le digan, oye, ya la tengo guardada, ¿de acuerdo? Existe también el consistency level all, en el que todas las réplicas tendrían que contestar OK, y si no se consigue el consistency level determinado, pues se produciría un fallo y el cliente vería el fallo, ¿de acuerdo? No se queda ahí, ¿vale? Bien, como decimos, el consistency level se puede configurar por cada petición. Entonces, por cada petición nosotros podemos definir qué consistencia queremos tener. Con esto y con el replication factor, si le dais una vuelta, os daréis cuenta de que podemos colocarnos en cualquier sitio del diagrama de Venn del CAP theorem, ¿de acuerdo? Y esto es básicamente lo que decía esta diapositiva, ¿vale? Que es, bueno, pues tenemos que balancear entre consistencia y disponibilidad y tolerancia a fallos utilizando las herramientas que tenemos, que son consistency level y replication factor. Un ejemplo completo de cómo ocurriría, por ejemplo, con replication factor 3, lectura en quórum, una petición de select. Bueno, pues el cliente emite la petición al nodo D, ¿vale? En este caso estamos considerando que es un cliente tonto, que no considera de antemano quién puede ser el potencial contenedor de esa clave que tiene ahí. Entonces, D va a su partitioner y le envía esa clave. El partitioner le devuelve el token 834, entonces el token 834, como vemos ahí en el anillo, pertenece al rango de A. Por lo tanto, A es el poseedor primario, y como estamos utilizando Simple Strategy, ¿vale? Las réplicas, que son 3, son A, B y C, ¿de acuerdo? Entonces D dice, pues muy bien, estos 3 tienen los datos. Pues venga, darme los datos. Le envía la petición vuelve y D le devolvería los datos. Aquí ahora tenía un montón de casos de qué pasa si uno está caído, etcétera, etcétera, pero bueno, como el tiempo es limitado, lo dejo como trabajo para casa, ¿vale? Bien, hemos visto cómo funciona la coordinación, a través de todos los nodos del anillo, ¿de acuerdo? Esto es el diagrama de cómo internamente dentro de Cassandra ocurren las escrituras, ¿vale? Las escrituras funcionan de una manera muy sencilla. Empezamos arriba a la izquierda, ¿de acuerdo? Se recibe la escritura dentro del nodo, ¿vale? Y se escribe en dos zonas. Si os fijáis, existe una división entre lo que está arriba, que está en memoria, que está en RAM, ¿vale? Y lo que está abajo, que está en disco. Cuando se recibe una escritura, esa escritura va a una estructura en memoria que conocemos como memtable, ¿vale? Y además va en disco a una estructura, a un log, a un write ahead log, que es una estructura muy rápida que simplemente va añadiendo cosas a continuación, de tal manera que la parte potencialmente más cara de escribir en disco normalmente es buscar la posición en la que hay que escribir. Si solamente sabemos, si sabemos que hay que escribir en la posición siguiente, entonces esto va a ser una operación muy rápida, ¿de acuerdo? Es necesario guardarla en disco, porque si solamente se guardara en RAM y la máquina se apagara, pues perderíamos los datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre cuando se nos llena la RAM? Bueno, pues cuando se nos llena la RAM, esas tablas se vuelcan a disco, ¿vale? Pero esto ya ocurre en background. Se vuelcan a disco en S-Stables. Las S-Stables son tablas que no se modifican nunca, ¿vale? Es decir, cada vez que una memtable se nos llena, guardamos la S-Stable y esas tablas no se modifican nunca. Y entonces ahora os estaréis preguntando, pues entonces llega un momento en el que pasan dos cosas, que tengo el disco lleno y además ese disco puede estar lleno de basura, porque si modifico datos,
¿Qué pasa con las tablas que tenían los datos que son viejos? Bien, pues para eso existen las compactaciones. Voy a ver un poco, porque si no... Las compactaciones son procesos que ocurren en background también, ¿vale? Que también son configurables y que hay que tenerlos en cuenta a la hora de modelar nuestros datos, ¿vale? Que básicamente lo que hacen es que comprimen las tablas, ¿vale? Y borrando los registros eliminados o duplicados, ¿vale? Existen varias estrategias de compactación, son estas tres, y se configuran a nivel de tabla, ¿vale? No a nivel de base de datos, sino a nivel de tabla, es decir, por cada tabla podemos configurar cómo se va a compactar. ¿Qué tiene de gracia cada una de ellas? Bueno, pues no os lo voy a explicar, pero sí os voy a decir cuándo es recomendable cada una de ellas según el caso de uso que tengáis. Si tenéis un caso de uso en el que se escribe una vez y los datos no se suelen modificar, ¿vale? Entonces os interesa Size-Tier Compaction. Si tenéis un caso de uso en el que se escribe y además esos datos se modifican bastante, entonces os interesa Leveled Compaction. Y si tenéis el caso de uso de time series, de que estáis guardando datos de sensores, por ejemplo, ¿vale? Que además potencialmente se leen en fragmentos de tiempo, es decir, dame todo lo que este sensor ha grabado desde ayer hasta hoy, pues os interesa Date Tier Compaction. Si os vais a tirar a la piscina con Date Tier Compaction, cuidado porque todavía está un poco verde, ¿vale? Da muchos problemas, pero bueno, que sepáis que existe y que algún día seguro que será muy estable. Y aquí vemos el diagrama de cómo se hacen las lecturas, las lecturas en Cassandra dentro de cada nodo. Tiene un montón, veis que es mucho más complicado, ¿vale? Las escrituras eran mucho más sencillas, pero bueno, básicamente empezamos arriba a la izquierda nuevamente, existen una caché de fila, que normalmente suele estar desactivada porque las filas pueden ser bastante grandes y entonces nos ocuparía mucha memoria. Si esa caché falla, pues tenemos aquí una estructura más cachés y una serie una jerarquía de índices que nos van a facilitar el acceso a la información, pero bueno, no voy a entrar en mucho detalle porque sé que luego a la tarde se os va a haber olvidado. Pero bueno, la idea que me interesa que veáis es que es mucho más fácil y mucho más rápida la parte de la escritura que la parte de la lectura, ¿de acuerdo? Y esto tiene una consecuencia directa en cómo modelamos nuestros datos, ¿vale? Pasando a ver un poquito de SQL, bueno, pues como hemos visto antes, SQL es el lenguaje, la tecnología que utilizamos para para interactuar con Cassandra, ¿vale? Y es muy parecida a SQL, como podemos ver. Particularidades, pues las particularidades es que es muy reducido, que es como un subset reducido, es decir, no podemos hacer joins, por ejemplo, solamente podemos hacer queries especificando en la cláusula where cláusulas de igualdad, ¿vale? O bien a uno o bien a varios utilizando la cláusula in, o bien queries de rango, ¿vale? De mayor o igual que este y menor o igual que el otro. Pero no podemos hacer queries de negación, por ejemplo, no podemos decir dame todos los que no se llamen Carlos, o dame todos los que, o queries parciales, por ejemplo, dame todos aquellos que el nombre empiece por C, ese tipo de cosas no la podemos hacer. Si pensáis un poco en cómo está estructurado esto, ¿vale? Y en el gran volumen de datos que puede haber, básicamente las restricciones de SQL están diseñadas para evitar los escaneos. ¿Vale? Tenemos que tener muy claro cómo vamos a leer nuestros datos, ¿vale? A la hora de crear el modelo, ¿vale? Más cosas que tiene SQL, bueno, pues colecciones, tenemos sets, listas, mapas, tuplas y muchas más cosas como contadores, transacciones, TTL, que son registros que mueren al cabo de un tiempo, user defined types, batches con transacciones, que son básicamente transacciones ACID, pero ojo, son carísimas en tiempo, con lo cual para este tipo de cosas las bases de datos relacionales siguen siendo la primera opción, ¿de acuerdo? Columnas estáticas, y vamos a pasar a la parte de modelado de datos, que bueno, tenemos ahí un cuartito de hora, me parece, que podremos aprovechar bien. Importante tener en cuenta cómo cómo se estructuran los datos en disco, ¿vale? Lo hemos visto antes, pero bueno, básicamente es que tenemos lo que conocemos por columna. Las columnas están identificadas unívocamente por claves,
¿vale? Y las columnas luego pues tienen, perdón, las filas luego tienen sus columnas, ¿no? Columna que son clave-valor, clave-valor. Bien. Cosas a tener en cuenta a la hora de hacer modelado de datos en Cassandra. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es entender nuestros datos, ¿vale? Tenemos que saber cómo vamos a atacar a los datos para hacer las peticiones. ¿Esto qué descarta? Bueno, pues esto descarta cualquier tipo de warehousing con Cassandra. Es decir, Cassandra no nos sirve para hacer, bueno, yo guardo los datos ahí y ya veré cómo los consumo. Porque tenemos que saber de antemano cómo vamos a atacar a los datos, porque si no, probablemente no habremos diseñado el modelo para que nos responda a esas peticiones que vamos a hacer después. Entonces tendremos que o bien hacer una migración para crear esa estructura, o bien habremos gastado un montón de dinero a lo tonto, ¿no? Porque tenemos que saber cómo vamos a leer los datos y definir una column family, que es una tabla para cada uno de los patrones de acceso, ¿vale? Luego veremos un par de ejemplos de esto y luego finalmente pues implementar y optimizar. Básicamente el proceso de modelado de datos es, partimos de un modelo conceptual, que es un modelo de entidad-relación que todos estudiamos en la carrera y que a todos nos gustaba mucho. Le aplicamos una metodología aplicada, orientada a las queries, ¿vale? Que hemos dicho que son las que guían el modelado de datos aquí, cómo vamos a atacar a los datos, ¿vale? Con esto obtenemos un modelo lógico que se llaman diagramas Chebotko, porque había un señor que se llamaba Artem Chebotko que los diseñó, ¿vale? Y son muy parecidos a la entidad de relación, pero además añade una descripción de cuál es la petición a la que responde cada una de las tablas, ¿vale? Y finalmente implementamos y analizamos y validamos con una serie de reglas que vamos a ver a continuación también, y ya tendríamos la implementación física, ¿vale? Si esa validación pasa, evidentemente. Bien, esta probablemente sea la más simple, pero la más importante de todas las slides que vais a ver hoy en este rato, no sé sobre las demás, en este rato. Cuando vamos a hacer modelado de datos, tenemos que definir una clave primaria para nuestros datos, como en todo tipo de bases de datos. Pero en Cassandra no solamente sirve para identificar unívocamente un registro y diferenciarlo de otro, sino que además la clave primaria contiene la clave de partición, que es esa clave que decíamos que le damos a la función de hasheado para que luego nos devuelva un valor y saber en dónde, en qué nodo se va a guardar. Por lo tanto, dependerá de nuestra elección de clave primaria cómo los datos se vayan a distribuir a lo largo del sistema. Podríamos tener una clave primaria que nos sirva para identificar unívocamente un registro, pero que nos cree cuellos de botella porque siempre tenga la misma clave de partición. Por lo tanto, sería el mismo nodo el que estaría guardando todos los datos, y entonces diríamos, joder, pues yo por más nodos que añado, esto no escala horizontalmente como dicen. Claro, porque todos los datos los tiene el mismo tío, los demás se están rascando la barriga, ¿vale? Esto es un fallo muy común, ¿vale? Y que hay que tenerlo muy en cuenta. Y tiene por un lado, como decimos, la clave de partición, y por otro lado las clustering columns, ¿vale? Que son simplemente las columnas por las que se ordenan los datos en disco. Cassandra tiene la propiedad de que además te ordena los datos en disco, los registros, por clustering column, de manera que una lectura, una petición de rango es muy rápida también, porque una vez que encuentra el primero, ya solamente tiene que mover la cabeza del disco para adelante, ¿vale? Estamos hablando de discos giratorios, los discos ¿cómo se llama? Joder. Esos no tienen este problema, ¿de acuerdo? Query Driven Methodology. Estas son las cosas que hay que tener en cuenta cuando ya tenemos nuestro diagrama de entidad-relación, cómo lo vamos a pasar a modelos Cassandra. Bien, lo primero es lo que había comentado antes. Tenemos que coger claves de tal manera de que estemos seguros que las claves de partición sean diferentes, para que el particionador produzca resultados diferentes, y de esa manera estemos repartiendo la carga a lo largo de todo el clúster. Utilicemos toda la potencia por la que estamos pagando, ¿vale? No hagamos el tonto. Minimizar el número de particiones leídas, es decir, a la hora de leer, idealmente tenemos que atacar solamente a una partición, ¿vale? Para que el driver pueda
conectarse directamente al nodo que posee esa partición y el nodo lo devuelva inmediatamente, ¿de acuerdo? Y sea lo más rápido posible, porque hemos visto que la parte de lectura es quizá la más costosa en tiempo, ¿de acuerdo? Y luego seguir estas reglas que tenemos aquí, que es partiendo del diagrama entidad-relación, como decíamos, todas las entidades y relaciones se mapean a tablas nuevas. Todos los atributos por los que queremos hacer búsqueda de igualdad se van a convertir, van a ir al comienzo de la clave primaria, porque es la clave de partición. Todos los atributos por los que queramos hacer búsqueda de no igualdad van a convertirse en columnas de clustering. Todos los atributos por los que queramos ordenar columnas de clustering, y todas las claves primarias que hayamos identificado en nuestra entidad de relación se van a convertir en claves primarias en Cassandra. Y el análisis y validación que vamos a aplicar es el siguiente, sabiendo nuestro método de acceso, las lecturas atacan solamente a una partición, ¿sí o no? Si es que sí, bien; si es que no, deberíamos pensarlo. ¿Existen sobreescrituras? ¿Son posibles las sobreescrituras? Pues si dos datos comparten la misma clave primaria y no son los mismos, pues tenemos un problema, ¿vale? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Luego, muy importante, ¿cómo de grandes son nuestras particiones? ¿Vale? Aplicando esta fórmula podemos saber podemos hacernos una idea de cuántos valores van a tener nuestras particiones, ¿vale? Y si intentamos mantener este número por debajo de 1.000.000, podemos estar seguros de que Cassandra de que el hardware va a manejar estas particiones de manera eficiente, ¿vale? Y entonces podemos estar seguros de que nuestro modelo va a escalar. Mantenerlo por debajo de 1.000.000 no es una cosa que si se pasa del 1.000.000 vaya a petar algo. El límite teórico es 1.000.000.000 con B, ¿vale? Pero la recomendación es por debajo de 1.000.000 para que las cosas vayan fluidas. Nunca hay que llegar a los límites, ¿de acuerdo? La fórmula lo que dice es que para calcular el número de celdas, pues calculamos el número de filas que va a tener nuestra partición y lo multiplicamos por el número de columnas menos el número de esas columnas que están implicadas en la clave de partición, menos el número de columnas estáticas, más el número de columnas estáticas, y ese es el valor que tenemos que tener por debajo de 1.000.000. Vamos a ver ahora algún ejemplo aplicado de esto, ¿vale? Luego, otra pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuánta duplicación de datos hay? Porque, como hemos dicho, tenemos que diseñar una tabla para cada caso de uso, para cada método de acceso. Por lo tanto, es muy probable que tengamos que duplicar datos. La duplicación de datos es algo que tenemos que hacer nosotros manual a nivel de aplicación. Para eso utilizaremos los batches, ¿vale? Y si esto se nos empieza a ir de las manos, puede ser que Cassandra no sea la mejor herramienta para nuestro caso de uso, ¿vale? Y finalmente, como hemos dicho, Cassandra no soporta joins, ¿vale? Entonces tenemos que plantearnos si vamos a necesitar hacer un join de datos, si queremos que este join ocurra en la aplicación o queremos crear una nueva tabla introduciendo más duplicación, ¿de acuerdo? Estas son las variables que tenemos en juego. Para el ejemplo que vamos a ver durante los últimos 7 minutillos, bueno, pues imaginaros un proyecto web que es una librería electrónica, ¿vale? La librería tiene sus libros, tiene sus usuarios que se conectan para leer los libros, ¿de acuerdo? Fácil y sencillo. Ejemplo número 1. Los libros se identifican unívocamente por el ISBN y además se acceden por el ISBN, ¿de acuerdo? Además de eso necesitamos un título, un género, un autor y una editorial, ¿vale? Pues el diagrama entidad-relación que he identificado es este, donde la clave primaria es el ISBN, ¿de acuerdo? Aplicando la metodología orientada a queries, pues el primero es todas las tablas entidades y relaciones se mapean a tablas, por lo tanto vamos a tener una tabla libro, ¿de acuerdo? Las claves primarias van a ser claves primarias y el resto de claves, si no necesito hacer filtrado, etcétera, van a ser simplemente atributos. Por lo tanto, este es el diagrama Chebotko que da resultado. Como hemos dicho, el diagrama de Chebotko siempre incluye una descripción de cuál es la petición a la que está respondiendo esta tabla, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es encuéntrame los libros por ISBN.
definimos como clave primaria y clave de partición el ISBN, ¿de acuerdo? Y pasamos a validar. ¿Tenemos una partición por lectura? Bien, pues si nuestra petición es dame el libro con este ISBN, como hemos dicho que el ISBN es la clave primaria y clave de partición, dos ISBNs diferentes van a generar dos particiones diferentes. Por lo tanto, para una petición iré a una partición, para otra petición iré a otra partición. Por lo tanto, sí estamos teniendo una partición por cada lectura, ¿vale? ¿Son posibilidad de sobreescrituras? Bueno, pues si dos ISBNs son el mismo, voy a sobreescribir los datos. Si dos ISBNs son el mismo libro, por lo tanto no pasa nada por sobreescribir los datos, ¿verdad? Tamaño. Bien, pues el tamaño en este caso es ¿cuántas filas, voy a tener en mi partición? Bueno, pues voy a tener solamente una, como hemos visto, porque solamente un libro va a ir en esa partición. Por lo tanto, sería una fila por 5 columnas que tenemos allí, menos una que forma parte de la clave de particionado, son 4. 4 es menos que 1.000.000. Sí, ¿no? Bien. Por lo tanto, pasa la validación también. Y luego, en este caso, no existe duplicación de datos y no existe la posibilidad de hacer joins porque nuestra lógica de negocio no nos lo pide. Por lo tanto, habríamos terminado con la validación, pasaríamos a la implementación física de este modelo, que se haría pues bueno, con este SQL, y para acceder a los libros, pues simplemente, como hemos dicho, select asterisco from books, donde el ISBN sea el que sea. Pues muy bien. Más requisitos. Bueno, pues ahora tenemos usuarios. Los usuarios se registran en el sistema y se les identifica de manera única por su email y contraseña. También queremos tener un nombre y además los usuarios vamos a acceder a los usuarios de dos maneras. Una es por su usuario y contraseña en el momento que va a hacer login y a partir de ahí vamos a utilizar su ID único dentro del sistema. Por lo tanto, aquí tenemos dos métodos de acceso, ¿vale? Por lo tanto, aplicando Query Driven Methodology vamos a necesitar dos tablas. La primera vamos a suponer que es la del ID, ¿vale? Y es exactamente el mismo caso que el anterior. El ID es único y clave primaria única, por lo tanto no necesitamos más. La segunda es un poquito más complicada y porque necesitamos añadir porque la parte única de nuestro sistema es la combinación de email y contraseña, que son los datos de acceso. Por lo tanto, lo que hacemos es que añadimos, tenemos bueno, la combinación de email y password como clave de particionado de nuestro sistema, ¿vale? Pasamos a la validación y bueno, pues volvemos a lo mismo. Vale, esta se valida muy rápido porque es el mismo caso que el anterior. Es un solo registro por partición y además es un registro muy pequeñito, con lo cual todas las validaciones pasan rápido, ¿vale? Esta sería la implementación y ahora pasamos a validar la otra. Tenemos una partición por lectura, es decir, ¿cómo voy a acceder yo? ¿Cuál va a ser la petición que voy a hacer yo cuando un usuario va a hacer login? Pues es darme el usuario que tenga este email y esta contraseña. Como ambas forman parte de la clave primaria, pues volvemos a estar en el mismo caso. Una partición por lectura, no existen los conflictos, la partición es muy pequeña y en este caso, ojo, aquí sí tenemos duplicación, porque cada vez que creamos un usuario, vamos a crear un registro en ambas tablas, en el de usuarios por ID y en el de usuarios por email y contraseña, ¿vale? Entonces, evaluando esto, decimos, bueno, pues a ver, esto puede ser un problema si los usuarios se actualizan mucho tiempo, muchas veces, tengo que hacer muchas escrituras dobles, ¿vale? Y eso no me interesa. Pero, dados los datos que tenemos, vamos a suponer que en este ejemplo, además, nuestro sistema no permite cambiar email y contraseña, si se les olvida que se cree una cuenta nueva, ¿vale? Y entonces, nunca los datos, o bueno, en caso de que permitamos que haya cambio de email y contraseña, va a ser mínimo, ¿vale? Va a ocurrir muy poco, por lo tanto, nuestro sistema podemos decir que sí es suficientemente escalable, ¿de acuerdo? Esta sería la implementación física de esto y esto sería pues un poco el ejemplo de cómo haríamos una inserción en esta tabla, ¿vale? Utilizaríamos un batch, haríamos la inserción de usuarios y si os fijáis en la parte de allí estamos aplicando una lightweight transaction, ¿vale?
en la que solamente se va a ejecutar todo si no existe el usuario identificado por este ID, ¿vale? De esa manera garantizamos la integridad de los datos. Más cosas, bueno, pues los usuarios leen libros. Entonces queremos saber cuántos libros ha leído un usuario. Este sería el diagrama de entidad de relación, ¿vale? Aplicando la metodología, sacamos que queremos saber cuáles son los usuarios que, como ya teníamos las tablas usuario y libro, que hemos creado una nueva tabla a raíz de la relación, y es, necesito saber qué libros ha leído un usuario. Aquí hemos definido el user ID, que es el ID de la otra tabla, como clave primaria y clave de partición, y además, ¿vale? Si os fijáis, aquí habría la posibilidad de la sobreescritura de datos si no añadimos título y autor a la clave, porque si la clave primaria es el ID del usuario y ese usuario se lee 2 libros, ¿vale? Tendría la misma clave primaria y estaría sobreescribiéndolos. Por lo tanto, tengo que añadir el título del libro a la clave primaria también, pero no quiero añadirlo a la clave de particionado, porque yo quiero que todos estos registros estén juntos en disco. Porque yo, como voy a acceder a estos registros, es diciéndole, dame todos los libros que un usuario logueado se ha leído. Entonces, quiero acceder a una sola partición, quiero que estén todos juntos y además quiero que estén ordenaditos en disco, ¿de acuerdo? Entonces, digo, vale, la clave primaria de este sistema, de esta tabla, es el identificador de usuario combinado con el título, y por si hubiera 2 libros que tuvieran el mismo título, que sí lo veo posible, le añado el autor. Si en el mismo autor tiene dos libros con el mismo título y son diferentes, pues es que es un malito, ¿vale? Y entonces ahí estaríamos sobreescribiendo datos, pero bueno, supongo que no existe ese caso, ¿verdad? Y como decíamos, de esta manera lo que estamos haciendo es definir que el identificador de usuario es la clave de particionado y el título y el autor son las clustering columns. Por tanto, todos los registros relativos a libros que ha leído este usuario, como decíamos, el particionador siempre va a dar el mismo resultado, porque siempre recibe el user ID como entrada, ¿de acuerdo? Entonces todos van a ir al mismo nodo, ¿de acuerdo? Aquí se complica un poquito más la validación, pero nuevamente, como nuestro patrón de acceso es dame todos los libros que se ha leído un usuario, la query es por usuario, por lo tanto vamos a ir solamente a una partición. La sobreescritura ya la hemos tratado antes, que no es posible a menos que el título y el autor de un libro sean el mismo, en cuyo caso consideramos que es legítimo pensar que es el mismo, ¿de acuerdo? Y aquí, si veis, la validación del tamaño se ha complicado un poquitín, porque ya no sabemos cuántas filas vamos a tener. Vamos a tener tantas filas como libros se haya leído un usuario, multiplicado por 7, que es el número de columnas, menos 1, que es el número de columnas en la clave de partición, menos 0 y más 0, que son el número de estáticos, porque no utilizamos estáticos, y manteniendo este valor por debajo de 1.000.000, o sea, para pasarnos del 1.000.000 necesitaríamos que un usuario se leyera 166.666 libros. Parece complicado, no sé si la gente lee tanto, yo desde luego ni de lejos, y en cualquier caso, como hemos dicho, es un límite que debemos mantener siempre, pero que podemos pasarnos en algún caso. Entonces, bueno, si hay alguien que se lee más de esos libros, pues bueno, tampoco pasa nada porque haya una partición un poquito más grande de ese tamaño, ¿de acuerdo? Bien, habríamos validado el tamaño y en este caso hemos optado por hacer una nueva tabla para estos datos, porque bueno, esto era una relación, podríamos haber hecho el join en aplicación, pero como la tabla que hemos diseñado pasa todas las validaciones, pues podemos decir que una nueva tabla para este caso de join es una buena solución, ¿de acuerdo? Aquí habríamos introducido además otro poquito más de duplicación de datos, porque cada vez que... No, perdón, me equivoco, olvidaros de esto. ¿Vale? Porque iba a decir que cada vez que insertamos un usuario tenemos que crear un registro aquí, pero no, es mentira. Aquí creamos un registro cada vez que un usuario se lee los libros, ¿de acuerdo? Entonces no hay duplicación de datos. ¿Vale? Esta sería la implementación y ya para terminar
el último ejemplo es bueno, pues, el típico del Big Data, ¿no? Que es por lo que todos estamos oyendo, que es una serie de tiempo. Lo que para mejorar el uso de nuestro sistema, lo que queremos es traquear absolutamente toda interacción que tiene el usuario con nuestro sistema. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues guardamos acciones que se asocian a un usuario y que además, bueno, pues pueden ser un clic, un keystroke, un lo que sea, ¿no? Bueno, pues, a ver, no se me olvida nada. Vale, entonces, aplicando la metodología, pues nuestro patrón de acceso es: dame todas las interacciones de este usuario que este usuario ha tenido con mi sistema en esta ventana de tiempo, ¿de acuerdo? Y este es el modelo que nos va a salir. Utilizamos el user ID como clave de partición y además nos hemos inventado una clave de 2 semanas para añadirla a la clave de partición. ¿Esto por qué es? Porque si solamente utilizamos el usuario y empezamos a meterle datos a esa partición, va a llegar el momento en el que la partición sea mayor que el millón, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo números con una calculadora, a donde llegué es para decidir cuál es, esto es lo que se conoce como buckets, ¿vale? Para ver cuál es el tamaño que tiene que tener mi bucket, pues lo que voy haciendo es modificando esta fórmula hasta que me cae dentro de un valor razonable. Entonces, utilizando 2 semanas, o sea, utilizando quincenas como clave de particionado, consigo tener los datos por debajo de 1 millón, siempre y cuando un usuario no haga más de 333.383 interacciones cada 2 semanas. Esto es, creo que son una interacción cada 5 segundos constante durante las 2 semanas, ¿vale? Esto parece razonable. No parece razonable que ningún usuario vaya a hacer durante 2 semanas más de una interacción cada 5 segundos, sobre todo cuando de lo que se trata es de leer libros, no de hacer clic en la pantalla, ¿no? Entonces, esta es una técnica muy interesante, muy utilizada, y es la técnica de bucketing, ¿vale? Simplemente se utiliza para evitar que las particiones se nos salgan de tamaño. Entonces, ahora el problema se trasladaría a que si yo quiero acceder a los datos de un mes, tengo que hacer 2 peticiones para seguir manteniendo una petición por lectura, o sea, una partición por lectura, porque la combinación de usuario y el identificador de las 2 semanas es la clave de particionado, ¿de acuerdo? Bueno, este modelo también pasa a la validación, esta sería la implementación y vamos, y con esto terminamos, ¿vale? Espero que os haya resultado interesante. Si tenéis preguntas, gustoso de responderlas, y acordaros de que hay pegatinas